Recording in Venía viendo y me está dando vuelta esto de un lugar donde el hermano William nos habló de. A ver, aquí tienes el. Me vine para marcar aquí lo de con Robert, aquí lo de unos tubos que vamos a poner acá y también mirar allá los trabajos que están haciendo los muchachos para seguir marcándolo el trabajo que se va a hacer allí. Pero que antes de eso, pues, disculpen la informalidad, se dice informal, es que venía meditando y viendo anoche lo que pasó ahí con Jeroboam. Y es bueno que quede grabado ya y compartir con los hermanos, pues, esto aquí que es muy importante y no debemos de ignorar, sino que es algo que para el pueblo que lo hace es muerte. O sea, no es algo que Dios deja pasar. Y, y estaba viendo en Primera de Reyes, Primera de Reyes 12. Por lo full capter. Ese abre. El celular abre. Ahí está mejor. Primera de Reyes 12. Doce 20, lo había puesto 23, o sea que desde el 20, 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Mira a ver si Crónicas habla algo también. Voy buscando por ahí si Crónicas habla algo del becerro que pusieron en Dan. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, o sea, fue algo que lo hablaron con los líderes, o sea, fue algo planeado, viendo que si no hacían eso que estaban planeando, capaz que mataran a Jeroboam, y ahí se iba a echar a perder todo lo que ellos ya tenían, sus posiciones y todo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, como quien dice, aquí te voy a aprovechar, aquí con esto voy a tratar de decirte en el consejo, acuérdate, tienen que darle a ellos la excusa de que tantas veces subiendo para Jerusalén, y que allá cuando tú vas, los que han ido pues tienen que subir hasta arriba, y para que no tengan que subir, mira, ahí te economizas un montón de cosas, no tienes que subir allá. Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel. Ahora todo eso, recuerdan que Jerusalén es el monte de Dios. Y acá en la iglesia es la edad de la piedra angular. O sea, como también en consejos y en cosas así, se reúnen para desviar al pueblo, para que no escuchen esa voz que ha dicho: sube acá, sube
a la Jerusalén espiritual, que es la iglesia novia, en la etapa correspondiente a este tiempo, que es la piedra angular. Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. A colmo, pusieron personas que no eran llamadas para hacer ese trabajo, ese ministerio de sacerdotes. Y ahí se metieron ahí en tremendo problema. No era de la descendencia de Leví por donde venía la línea sacerdotal. No eran personas ungidas por Dios tampoco, no. Entonces instituyó a Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Hizo al igual, copión. ¿Para qué? Para que era justamente a la hora que había que subir allá. Pero viene y lo pone a la misma hora acá, para que se quedaran acá y no tuvieran que ir allá. Mira cómo el diablo es tan pervertidor. Vamos a ver algo allí que... Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel. O sea, lo mismo que hizo en Dan, lo hizo en Betel. Ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Vamos a decir, hizo un lugar en Dan y en Betel, vamos a decir ahora más actualizado. Hizo congregaciones en donde se hacía, vamos a decir, lo mismo, para que el pueblo pues dijera, pues si ahí también se adora a Dios y ahí mismo también se colocan mensajes. Este es tu Dios el que te ha sacado de donde estabas y este es el que te llevará. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, exactamente igual, el mismo tiempo que se decía en Jerusalén. El mes que él había inventado de su propio corazón. Un invento, no era lo original, que era lo que tenía Roboam. Había que subir allá a Jerusalén. Miren, era un invento, porque lo que leímos ahorita era algo que lo habían, en el consejo. El consejo es como si están cogiendo sol, yo sé más para acá, vamos para allí. Era vamos a decir, la junta directiva, la junta de ellos. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos. Da un momentito, estoy aquí hablando un momentito con los muchachos y salgo para allá. A ver. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahí. Pónmelo otra vez donde estaba, aquí en ahí.
Ahora, en el verso 13, en el capítulo 13, ahí nos habla de todo lo que hizo ahí Jeroboam, pero vamos a, ya para no leer todo eso, es que esto fue algo rapidito que vine a ver para lo de los rotos, pero quería ya hablar esto, porque miren, el hermano William en este mensaje, Elías en el Monte de Dios, fue el 7 de octubre del 2006, Buenos Aires, Argentina. Dice ahora, para David y su descendencia, por cuanto David fue fiel y su casa fue hecha firme, su dinastía fue hecha firme, vean, siempre el rey tiene que ser un descendiente de David para sentarse en el trono de David. Ahora veamos a Jeroboam. Entonces, el capítulo 12, es lo que leímos, verso 25 en adelante dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, o sea, el reino va a volver, las 10 tribus van a volver a pertenecer al reino de David y por consiguiente van a volver a ser gobernadas por un descendiente de David, que sería Jeroboam. Y dijo, ahí dice, sigue leyendo el hermano William, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, que se reunieron, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, lo que dijimos ahorita. Ya le empiezan a decir, no tienes que ir allá, ¿sí? Te vas a cansar subiendo para allá arriba. Y mira el beneficio de esto que te estoy dando acá abajo. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y presentan la cosa como que este es el que te sacó, este es el que te va a llevar. El becerro de oro también. ¿Ah? El becerro de oro dijeron lo mismo con el becerro de oro. Y dijeron lo mismo con el becerro de oro. Este es uno, o sea, este es el que te sacó de Egipto. Y Moisés estaba, ¿dónde? En la cúspide. En el monte de Sion, que es la iglesia, en la etapa de la edad de la piedra angular. Tipificado en el monte de la transfiguración allí. Es lo mismo. Mientras él recibía la ley allá arriba y mientras Jesús estaba en el monte recibiendo su adopción, el pueblo estaba abajo y ahora se ve el pueblo abajo con sus becerros de oro. Y fíjense que ellos muchas veces dicen, no, ellos son los que tienen el becerro de oro. Exactamente lo mismo, porque vean ustedes cómo el enemigo trata de voltear las cosas a su conveniencia y pintarla de cierta forma para los que lo siguen, pues tratar de tenerlos ahí al lado. Ahora miren, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y ahora le va a enseñar la historia, este es el hermano William, y ahora le va a enseñar la historia de la liberación del pueblo hebreo y su trayectoria hasta llegar a la tierra prometida. Le va a torcer la historia. Y el único que tuerce las cosas es el diablo. Le va a torcer la historia. Le va a decir que esos becerros de oro fueron los dioses que lo hicieron subir de allá de Egipto para venir a la tierra prometida, dándole la gloria a la idolatría y por consiguiente quitándole la gloria a Dios. Y en donde la gloria de Dios iba a estar siendo manifestada era en el cumplimiento de la visión de la carpa. Y vean cómo le han querido quitar la gloria a Dios en este tiempo final, diciéndole al pueblo, esto es, y este es, y esto es lo que hizo que salieras del Egipto, o sea, del reino de los gentiles, hablando espiritualmente, y te colocó en el reino de luz, en el reino del Mesías. Este fue el que te abrió el entendimiento. Esto es. Y cuántas cosas más se pueden decir. Y a Dios nadie le puede quitar la gloria.
La gloria pertenece a Dios. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ahora miren, en el libro de los sellos, búscate por ahí, por la página 458, y creo que es por ahí o más por ahí, donde habla de idolatría, por 460 de los sellos. Este 462, porque la 460, esta misma es 462 de los sellos. Él viene hablando de Deuteronomio. Habría que irse un poquito más. Esto es algo bien delicado, lo que está aquí hablando la Biblia y lo que está hablando el hermano William y lo que va a hablar aquí ahora el hermano Branham, de lo cual aplica a individuos como a grupos como a nación también. Página 461. Ahora quiero que noten aquí algo que posiblemente no vieron en el nombramiento de las tribus. En Apocalipsis 7 faltan las tribus de Dan y Efraín. Ahí no están mencionadas. Lo captaron. José y Leví fueron puestos en sus lugares. ¿Por qué sería esto? El Dios que no olvida nada. Se acuerda de todas las promesas de su palabra. Como quisiera predicar sobre eso. Dios no se olvida de nada, aunque a veces así parezca. Israel había estado en Egipto por 400 años y tenían que salir de ese tiempo. Y tenían que salir en ese tiempo. Dios le había dicho a Abraham que su simiente moraría en tierra extraña por 400 años. Y luego él los libraría con mano poderosa. Luego él llegó a Moisés y le dijo: yo me he acordado de mi promesa y he venido para cumplir lo que dije. Dios no se olvida ni de sus juicios ni de sus bendiciones. Antes bien, toda promesa que él hace, la cumple. Ahora, aquí vamos a ver por qué faltaban estas dos tribus. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 29. Hay una razón por la cual estas dos tribus no están. Todo tiene su razón. Ahora, el Señor nos ayude para que podamos entenderlo. Porque no, ella empieza a leer. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las gentes que habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, madera y piedra, plata y oro que tienen consigo. Cada uno cargaba a su santito de Santa Cecilia o algo semejante. Quizás habrá, dice el hermano Branham ahí, quizás habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy con Jehová vuestro Dios por andar a servir los dioses de aquellas gentes. Quizás habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz. Aunque ande según el pensamiento de mi corazón. Dice hermano Branham, como la gente hoy día que dicen: mira, aquel se bendice a sí mismo cuando hacen la señal de la cruz y demás cosas. Eso es los católicos. Cuando hacen la señal de la cruz y demás cosas. Es la misma cosa, una costumbre pagana. Y sigue leyendo. Para añadir la embriaguez a la sed. Y dice el hermano Branham. Dicen: no importa si tomo un poquito, con tal de que vaya a la iglesia. Sigue diciendo, leyendo el hermano Branham. Jehová no querrá perdonarle, antes humeará luego el furor de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y asentaráse sobre él toda maldición escrita en este libro. Dice el hermano Branham, no le quite ni le agregue una sola palabra. Sigue leyendo. Y ahora raerá su nombre de debajo del cielo. Dice el hermano Branham, esto es mientras está sobre la tierra. Sigue leyendo. Y apartáralo Jehová de todas las tribus de Israel
para mal, conforme a todas las maldiciones del pecado escrito en este libro de la ley. Deuteronomio 29, 16, 21. Dice el hermano Branham: entonces cualquier hombre que sirva a un ídolo o mantiene un ídolo sobre su persona y se bendice según su propia imaginación de su mente, o sea que sirve a ídolos, Dios dice que ya sea varón, mujer, familia o tribu, su nombre será completamente quitado de entre la gente. ¿Correcto? ¿Cómo podemos ver la verdad de esto? Cuando vemos cómo ha obrado la idolatría en la iglesia a través de los años y todavía hoy también. Y fíjense cómo el anticristo trató de formar un antimovimiento. ¿Cuántos saben que el diablo hace sus planes y sus tretas según el ejemplo dado por los santos de Dios? ¿No viste allí que era un consejo entre ellos? Ese es el diablo moviéndose allí. Y hubo un consejo: vamos a hacer algo para agarrarlos todos acá, si están todos aquí. Los tenían ellos aquí abajo. Lo difícil era subir a Jerusalén. Pero vamos a hacerle la vida fácil a estas personas. Ponemos uno en Betel, otro en Dan. Y caso cerrado, los tenemos todos aquí. Pero recuerden que cuando uno mira eso en el campo espiritual y mira eso en el tiempo en donde estamos, que el pueblo estaba todo ahí, vamos a decir, al pie de la piedra angular. Y muchos empezaron: bueno, por aquí vamos a hacer algo, por aquí cerquita, no, por aquí vamos a hacer esto, no, por aquí lo otro. Se pusieron de acuerdo algunos, pero había una voz más arriba que dijo: sube acá. Y ahí el pueblo de Dios que estaba esperando ese llamado subió. Pero recuerden que se quedaron abajo con sus ídolos y sus becerros de oro. Qué cuadro tan hermoso ese para nosotros, porque el cuadro para ellos no pinta bien, porque lo que pasó allá, eso ocurre y le ocurre a todo aquel que haga eso, aunque no se dé cuenta que esté haciéndolo y aunque piense que es por el beneficio del pueblo. Y fíjense cómo el anticristo trató de formar un antimovimiento. ¿Cuántos saben que el diablo hace sus planes y sus tretas según el ejemplo dado por los santos de Dios? ¿Qué es el pecado? Es la cosa justa, pero pervertida. ¿Qué es una mentira? Una verdad falsificada. ¿Qué es adulterio? El adulterio es el acto correcto hecho ilegalmente. Ahora, en esto de borrar un nombre, ¿notaron esto? En las edades de la iglesia, la misma bestia relacionada con las imágenes de personas muertas trató de borrar el nombre del Señor Jesucristo y presentar los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la misma cosa y con la misma maldición. Exactamente de esa manera hicieron Dan y Efraín bajo un rey hipócrita en Israel, un impostor llamado Jeroboam. O sea que son impostores y también son hipócritas. Son conceptuados por Dios, esas personas. Ahora leamos en Primera de Reyes. Esto para mí es importante para fijar una base donde podamos confiar. Y reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: allí está la imaginación en su corazón, dice el hermano Branham. Allí está la imaginación de su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Y hermano Branham estaba muy temeroso de que se le fuera la gente. ¿Cuántos estaban en ese tiempo temerosos de que se le fueran con Roboam? ¿Y cuántos en este tiempo estuvieron temerosos cuando salió esa voz del sube acá? Y se le empezaron a ir la gente. Espérate, vamos a empezar a poner por aquí un becerrito por acá, un becerrito por allá, un credo, un dogma por aquí, y vamos a decirle que este es. No miren para allá porque ese no es este el que lo sacó. Este es el que los libertó. ¡Qué peligro! Ahora estoy leyendo la tercera vez esta escritura. La leí directamente de la Biblia. La leí del hermano William y ahora la estoy leyendo del hermano Branham. 3 testigos hay hoy. Y hay uno que nos está viendo. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Estaba muy temeroso de que la gente se le fuera
se le fuera la gente, si este pueblo subiera a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Ahora vean que el corazón del escogido de Dios se torna a buscar a Dios. Él estaba consciente que si subían a Jerusalén, su corazón iba, dice, a convertirse a Roboam. O sea, en otras palabras, en este tiempo, el Espíritu Santo iba a entrar al alma. Y iban a colocar en su corazón esa fe en alguien. Y no en esos ídolos y esos credos, diciendo, este fue el que te sacó. Sino que al subir a la piedra angular, su corazón se iba a tornar al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Al Dios que los sacó, pero también los va a introducir. Porque es el mismo Dios, pero con otro instrumento. Entonces la fe se iba a basar en alguien. Como en la primera venida del Señor, la fe se basó en Jesús. No en lo que trajo y no en la persona de Moisés. Tenemos a Moisés y los profetas, lo mismo. Pero allí estaba del que habló Moisés. Porque era el mismo que había hablado a través de Moisés, pero ahora estaba allí en medio de ellos. Entonces el corazón había que, durante la dispensación de la gracia, tornarse a Jesús. Tornarse al cumplimiento durante la dispensación de la gracia. Pero ¿qué pasa con el cambio de dispensación a la dispensación del reino? Entonces el corazón hay que tornarlo al león, amén, al rey de reyes y señor de señores. ¿Eh? Como al del corazón cuando esa revelación pega. ¿Ve? Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno, o sea, de Betel, hasta Dan. Primera de Reyes 12, 25 al 30. Dice el hermano Branham, ¿entienden cómo fue? Él colocó un ídolo en Betel, donde estaba la tribu de Efraín, y el otro en Dan. Y luego la gente salía a adorar estos ídolos. Y ahora acá estamos casi en la edad del milenio. Y Dios todavía se acuerda de aquel pecado. Ellos no están mencionados con las tribus. Gloria, igual como Él se acuerda de las promesas buenas, también se acuerda de lo malo. Por eso es, amigos, que yo creo y siempre he procurado quedarme con la palabra sin importarme cuán raro parezca. Parece que es raro. ¿Cómo fue que Él dijo ayer en el extracto que leímos el domingo? Que parece algo ridículo. Algo que no, eso humanamente no puede ser. Ahora ellos en aquel entonces no pensaron en eso. Pensaron más bien, nos escapamos. Bien, pero acá en esta edad del milenio vemos que cuando son nombradas y enumeradas las tribus, ellas fueron excluidas porque sirvieron a la idolatría, lo cual Dios había condenado. ¿No dijo también que odiaba a los nicolaitas y a aquella Jezabel? Apártense de tales cosas. Hoy se los digo, apártense de todo eso. ¿No dijo también que mataría a las hijas de Jezabel con muerte, lo cual es separación eterna de su presencia? Y es muerte espiritual. La última muerte, la última plaga es la muerte espiritual. No confíe en esas cosas de ninguna manera. Más bien, apártense de ellas. Ahora, miren ahí para terminar donde dice nuestro hermano William allí, donde lo estábamos leyendo de esa parte, Elías en el monte de Dios.
Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Y ahora, dice el hermano Will, y ahora estableció un nuevo orden sacerdotal. Ay, ay, ay. Y eso es algo que el pueblo es el que se perjudica ahí. Y ahora estableció un nuevo orden sacerdotal, lo mismo que Coré, Datán y Abirán querían establecer. Un orden sacerdotal fuera del orden de y por Aarón, aunque ellos eran levitas, pero no eran sacerdotes. Querían tomar el orden sacerdotal. Y aquí Jeroboam establece un nuevo orden sacerdotal, contrario al que Dios había establecido para el pueblo hebreo. Ahora miren, esto aquí, vamos a ver aquí, él escribió allí en esa parte, déjame ver aquí en esta parte, en esa página 462, lo tenía aquí escrito, el diablo lo personifica todo. Raerá su nombre, borrará su nombre, los ídolos. La otra escribe también igual, se acuerda de sus promesas, se acuerda de lo malo. Ahora, todo eso lo estamos viendo hoy, en donde es la misma repetición, pero en el campo espiritual. Allá fueron becerros de oro y habían, vamos a decir, ministros allí, y ministrando todo eso, dándole a conocer que ese es, y ese fue el que lo sacó. Dice el hermano William ahí, torciéndole la palabra que usó, torciéndole la historia. O sea que lo que un individuo puede hacer como individuo, un grupo, colocando un líder, que el hermano Branham dijo, el día que usted coloque a un hombre como su líder, y no al Espíritu Santo, el libro de cita está, y no al Espíritu Santo, ese momento muere. El único líder es el Espíritu Santo, y donde el único se dijo que ese líder iba a estar encarnado era en la edad de la piedra angular. No encarnado ese líder para guiar al pueblo, en muchos líderes. Dios trabaja con uno solo, y con ese uno es que el pueblo va a seguir para entrar a la tierra prometida en nuevo cuerpo. No son muchos líderes, o sea, no son muchos ministros con diferentes ideas, diciendo, no, este es el que tiene la verdad, no es el que tiene la verdad. Si hay algo falso, tiene que haber uno verdadero. No puede haber dos cosas verdaderas. Si hay tres cosas y dos de ellas dicen lo contrario, aún las tres, uno las mira y las tres son distintas, pues una de las tres tiene que ser la verdad. Porque no puede haber las tres cosas falsas. Si hay las tres cosas son falsas, entonces el cuarto está por acá. Si es que fuera de esa forma. Pero vamos a decir que son esas tres. Y tú miras y las tres son distintas, pues de las tres tiene que haber una verdadera. Porque si hay algo falso, tiene que haber algo verdadero. Página 167, párrafo 1488. Ahora, ¿han notado ustedes cada 3 años después de una gran reunión lo que pasa? Una denominación. Esto ya tiene 20 años y ninguna denominación. Querido Cordero Moribundo, que nunca yo haga eso. Si yo me voy en esta generación, que la gente que cree este mensaje nunca vayan a aceptar una denominación. Dios, ustedes morirán allí mismo. Recuerden eso, en la misma hora que ustedes mencionen denominación entre ustedes, no importa cuán sinceros ustedes sean, y toman hombre por su líder en vez del Espíritu Santo para confirmar esta palabra, esa es la hora que ustedes mueren. Para confirmar la palabra, ahí volvemos a lo mismo. ¿Ves? Tuercen la verdadera historia, la historia la tuercen a su manera. Ahora vean, colocar un hombre como su líder en vez del Espíritu Santo
Y el Espíritu Santo como único es visto, escuchado y coronado encarnándose. Porque un espíritu no puede ser coronado. Tanto el espíritu del diablo como el espíritu de Dios. ¿Por qué se encarna el espíritu del diablo en el anticristo? Para coronarse. Igual en este tiempo el Espíritu Santo tiene un instrumento, un líder. Y una vez que usted coloque a otra persona y mire con su vista espiritual hacia otra persona, está mirando un becerro de oro. Tan sencillo como eso. Y acá lo colocan en tal país, en tal país, en tal país. No, conéctate acá, acá es mejor, conéctate aquí, conéctate allá. Ahí están mirando becerros de oro colocados por un consejo que entre ellos mismos dijeron, hoy me toca a mí, hoy me toca acá, hoy vente acá, hoy es más cómodo aquí. Creo que estamos hablando bastante claro. Y ven ustedes que eso mismo fue lo que ocurrió allá y trajo que sus nombres fueran borrados y los encontramos después siendo sustituidos por José y Leví. Dios ayude a todos los individuos escogidos de Dios y ayude a cada congregación y ayude a cada pueblo, a cada nación, a cada país. Que esté consciente de lo delicado que es eso y que medite en esto que yo he hablado hoy. Quizás hemos hablado por encimita, pero es algo bien preocupante y bien triste que después que haya nadado tanto, sea borrado, porque una persona que actualmente aún esté mirando esos becerros de oro, el porcentaje es bastante alto de que están escritos en el libro de la vida nada más, es bastante alto. Y ahí corre el riesgo que puede ser borrado. Si todavía Dios tiene misericordia con esas personas, pues estaría a tiempo para recapacitar y meditar. Por eso la importancia de meditar usted solo con Dios. Deje de mirar un poco esos becerros de oro y luche usted por su salvación y vida eterna primero, porque esto es individual y ningún ministro, ni ningún pastor, ni ninguna persona le va a dar a usted la seguridad que usted va a ser transformado y va a vivir el milenio y la eternidad. Que después vaya a pasar lo que dijo Jesús allí. Cuando vieres a Abraham, a Isaac y a los profetas y ustedes ser excluidos. ¿Qué escritura es esa? Y eso está hablando del milenio. Y en el milenio los que van a estar allí son los escogidos de Dios, los 144,000. Y las personas que entren luego, que queden vivos de la gran tribulación. Pero las vírgenes fatuas, esas van a aparecer luego del milenio. San Mateo o San Lucas 13. Después que el padre de familia, 25, verso 25, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ahora miren lo que hemos leído en estos días o hablado en varias ocasiones, que la tristeza grande, porque dice, cuando viereis allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Esa es la tristeza más grande de una persona que estuvo ahí a las goteras y por seguir los ídolos y por seguir los becerros de oro actualizados en este tiempo, en ministros y en personas, estén excluidos de las bendiciones que Dios tiene en este tiempo final.
Y eso aplica como nación. Si usted está agarrado y agarrándose del gobierno, que sea un gobierno idólatra y con hechicerías y con brujos, tanto ministros como hermanos, aléjese de esas cosas, porque usted está con eso apoyando. Es que me dan comida, es que me dan esto o lo otro. Cualquier ministro que esté unido a un gobierno idólatra, sálgase de ahí. Le está haciendo un daño al pueblo y a la misma nación. Por lo tanto, usted que sabe de qué hablo, sálgase de esas cosas por su nación, por usted, por el pueblo que está allí. Porque Dios aborrece la idolatría, aborrece todo eso, y el juicio divino entonces cae sobre esa nación y se permanece en esa nación hasta que el pueblo de corazón se humille y el individuo. O sea que todo lo que está ocurriendo ahora ya abiertamente, plenamente, lo cual es la dispensación del reino, que ya está abriéndose cada vez más y más en cuanto al contenido de ella, lo que la esencia de la dispensación del reino, como se empezó a abrir allá en la dispensación de la gracia, con aquella predicación de Pedro, y luego siguió abriéndose, todas las bendiciones que habían allí, sin dejar las cosas buenas de la ley, como el hermano William decía, se pasa a la dispensación del reino, pero sin ver las bendiciones que habían allá. ¿Por qué sin dejar allá? Bueno, pues allá recibimos el cuerpo teofánico. Pues no podemos echar a un lado el cuerpo teofánico. ¿Ves? Qué bendición tan grande. O sea que hay cosas que pertenecen y que recibimos en una dispensación anterior, como el nuevo nacimiento, pero ahora en esta nueva se engrandece con el cuerpo eterno y glorificado. ¿Ves? Van como juntas y ahora estamos viendo cada vez más y más todo lo correspondiente a la dispensación del reino, lo cual es algo que va a trascender a eternidad, tanto cuerpo, espíritu y alma. Así que no iba a venir a otra cosa, como decía al principio, a marcar ahí unos rotos, pero me paré allí, me detuve un momentito y yo dije, esto hay que hablarlo rápido y Dios va a seguir dando para la ayuda de los escogidos, para ayudarnos a estar preparados, porque eso es lo que deseamos, estar preparados. Aquí no deseamos más nada, es la preparación para irnos de esta tierra ya y mirar a ese líder y no mirar a los becerros de oro que han colocado en varios países. Usted tiene que mirar a donde está el Espíritu Santo, que es el único líder. Una vez que usted coloca a una persona como su líder y le da la espalda al Espíritu Santo, que es el líder en este tiempo final, ahí muere desde el pastor hasta todo el grupo que lo sigue. Pero si se humillaren, fíjense que Dios había hablado allí en el tiempo de Nínive, destrucción desde el rey hasta todo lo que había allí. Pero ¿qué hizo el rey? El tipo fue sabio. Claro que sí. Él no fue un hombre, yo soy el rey aquí, yo soy el ministro aquí, lo que yo diga. Oye, si se te están diciendo lo que va a pasar, pero ¿qué hemos hecho? Espérate. Todo el mundo se vistió de cilicio, ¿verdad? El pueblo se humilló y dijo, espérate, mejor vamos a buscar la manera de evitar que el juicio divino caiga sobre mi reino y sobre las personas que aquí están viviendo. ¿Qué hay que hacer? Él dice que si su pueblo se humillare, esto es en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
O sea, que vean que hay una solución. Amén. Dios te da la solución, te dice lo que puede pasar si sigues así, pero por otro lado te dice, aquí está la solución. Te pongo al frente las dos cosas, pero como tú tienes el libre albedrío, pues tú tienes que elegir lo que tú vas a recibir con esa elección. Si vas a quedarte con el líder, con el Espíritu Santo, o te vas a quedar con los becerros de oro. Ahora allí vean, por eso Dios no canceló el juicio, más bien Él lo pospuso, y esa generación, ese pueblo, no lo destruyó. Él honró el corazón de ese profeta y los habitantes y los perdonó, porque Dios es un Dios perdonador. Amén. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Amén. Él mismo dice que Él no quiere que nadie se pierda. Sí, Señor. Yo tampoco quiero, Amén. sino que todos procedan a arrepentimiento y a decir, mira, caramba, es verdad, esto por la Escritura, y te estoy dando 3 testigos. O sea, te estoy diciendo la solución, para que después más adelante eso va a quedar escrito, porque no crean que esta historia va a quedar ahí, sino que quede escrito, todito, cómo se habló, cómo se les dijo, hagan esto, hagan lo otro, porque era el líder que tenía el pueblo en ese tiempo en medio de la raza humana. Era el Espíritu Santo encarnado allí, en esa nueva edad y esa nueva dispensación. Toda esa es la historia que vamos a estar viendo después. Y ser parte uno de la historia. O sea, en la parte de identificar a ese líder y al Espíritu Santo, y no a los ídolos, a los becerros de oro colocados que dicen, vengan acá a adorar. En palabras más modernas, conéctate aquí, conéctate en este, hoy le toca aquí, hoy le toca allá. Diferentes ídolos, diferentes becerros de oro, como fue allá que colocaron uno en Dan y otro en Betel. Hay un solo lugar, y es el monte de Dios, la iglesia de Dios en este tiempo final, la etapa de la edad de la piedra angular. Ahí es que está el Espíritu Santo encarnado. Ese es el líder. Una vez que usted cambie ese líder, está haciendo lo mismo que pasó con Jeroboam. Bueno, que Dios nos ayude a todos a seguir adelante, a seguir mirando a ese líder. Hoy martes 4 de febrero de este año 2025, mirando al guía, al Espíritu Santo encarnado, Amén. en la edad de la piedra angular. Porque es el único que los sacó y los introducirá Amén. a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Amén. Con ese es que vamos a entrar. Sí, Señor. Amén. Porque es el que sabe el camino. Es el que sabe hacia dónde nos está dirigiendo. Y es el que tiene la revelación, la cual la está dando al pueblo, que es la fe de rapto. ¿Ah? Y la unción también. Y la visión. Y la unción, por supuesto. Y la visión, porque esa visión es la que hace que él se cumpla luego en una realidad todo. Pero vean, la unción la tiene junto con el pueblo. Bueno, que Dios nos ayude, Dios nos guarde, y todo esto siempre son palabras de amonestación y de advertencia, porque siempre viene la advertencia, luego el juicio. Así que se advierte en la forma en que ya Dios lo tiene siempre en su programa. Donde quiera que está la palabra, está velada. Yo seguiré siendo esa alerta, como lo fue en cada edad. La alerta era el profeta de esa edad. Es el atalaya, sí, es el vigila, el cual es el Espíritu Santo, el cual el hermano William decía, lo tenemos todavía en medio nuestro. Y él nos hablaba todo eso, y ahora comprendemos lo que eso significaba bajo la dispensación de la gracia, como el Espíritu Santo estaba obrando, pero no estaba encarnado. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga grandemente, muchachos. De momento, vinieron todos. Va a darle una pasadita aquí
vean a los muchachos acá. No era para grabarlo en video, pero llegó Julián ahí con la cámara y lo grabamos también para que quede en video. Que Dios nos bendiga y nos ayude a todos y a todos los ministros. Dios bendiga a Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros de los diferentes países y se cuiden de la idolatría, del nicolaísmo y todas esas cosas que es abominación para Dios. Y Dios aborrece eso. Y la ira de Dios se enciende sobre los hijos de desobediencia. Desobedecieron allí lo que Dios había dicho ya. Y se pusieron a escuchar a Jeroboam y toda esa gente que allí dijeron, mira, aquí es mejor que irse a subir allá arriba. Bueno, seguimos entonces, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y ahora sí, para decirte dónde es que vamos a marcar. Pero valió la pena que tengo un compromiso y si no llegas a hacer que me dices para venir a marcar, seguía. Y a lo mejor lo iba a hablar quizás más adelante o en algún momento, pero haber pasado por aquí un momentito, pues vino bien para hablar todo lo que se habló ahí, lo cual sé que va a ser de gran bendición. Amén. Para los hermanos, los ministros, que concienticen esto que fue hablado, que quizás fue algo tan entrecortado y quizás no fue algo que abarcaríamos en un estudio, pero que con lo que se habló creo que es suficiente para que se pongan las pilas y se pongan a mirar al Espíritu Santo. Amén. Y no se pongan a mirar los becerros de oro. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.